Guay. Bueno, pues vamos a ir comenzando y así deciros que este es el libro que vamos a leer hoy, Crisis, Crecimiento y Despertar, de Enrique Martínez Lozano. Creo que es una lectura muy oportuna para este momento que estamos viviendo a nivel personal y a nivel de sociedad. No vamos a hacer la lectura completa hoy porque, bueno, tampoco es muy grande, pero la idea es ir leyendo capítulos, un capítulo cada día. Hoy nos vamos a centrar en la introducción que se llama Transformar el sufrimiento en oportunidad de vida. Y vamos a comenzar con unas frases que Enrique nos regala. Por ejemplo, una de Leonard Cohen que dice: hay una grieta en todo, por ahí es por donde entra la luz. O Antonio Blay dice: todo aquello que no aprendemos por discernimiento, lo hemos de aprender por sufrimiento. Así somos. Alex Rovira dice: si no vives situaciones críticas, es que estás muerto. Gangaji: casi todas las cosas que no son lo que parecen, casi todas las cosas no son lo que parecen a primera vista. O, como se pronuncie, perdonadme, André Comte Sponville dice: la sabiduría no es otra vida en la que de repente todo iría bien, en la pareja, en el trabajo o en la sociedad, sino otra manera de vivir esta misma vida, tal y como es. Bien, y desde aquí comienza diciendo que el presente texto nace de un pretexto autobiográfico en un contexto de intenso trabajo interior. Incluso me pregunto si no empecé a escribirlo como un modo de ayudarme a mí mismo a salir del pozo y a elaborar constructivamente la crisis que estaba en ese momento de origen. Pero soy consciente de que no interesa mi anécdota personal, las peripecias de mi yo, ni siquiera la intensidad de la vivencia, sino lo aprendido en ella. Será en esto último en lo que me centraré. En aquella experiencia que viví no hace demasiado tiempo, aparte del apoyo de personas amigas y de la inigualable fortaleza recibida en el silencio de la práctica meditativa y fraguada en la conciencia, nos apunta Enrique: en todo el trabajo usaré preferentemente el término consciencia y no conciencia, a pesar de que habitualmente se hace al revés. El motivo es, valga la redundancia, hacernos más conscientes de su significado, que remite a la capacidad de percepción, comprensión e información, certeza inmediata y autoevidente de ser. Decía que en aquella experiencia que viví no hace demasiado tiempo, aparte del apoyo de personas amigas y de la inigualable fortaleza recibida en el silencio de la práctica meditativa y fraguada en la conciencia del momento presente, hubo algunos materiales que me ayudaron de un modo profundamente eficaz. A cada cual nos aportan luz y fuerza aquellos textos con los que conectamos, porque despiertan en nuestro interior ecos y resonancias que nos asientan en fundamentos más sólidos. Eso suele depender de varios factores: nuestro peculiar perfil psicológico, el momento que estamos viviendo, los propios intereses y necesidades, el color incluso de nuestra identidad más profunda. Consciente de toda esa diversidad, quiero citar con gratitud, ya desde esta introducción, a aquellos autores que me ayudaron, verdaderas guías que pueden también acompañar el camino de posibles lectores. Se refiere a Eckhart Tolle, que es el autor del poder de la hora, aunque él nos hace aquí referencia al libro Todos los seres vivos somos uno. También nombra a María Alonso Puig y a Vicente Simón. Continúa diciendo: al ocurrir la crisis que está como trasfondo de todo este escrito, y aunque el dolor parecía ocuparlo todo, me vino a la memoria el conocido dicho sufí: cuando el corazón llora por lo que ha perdido, el espíritu ríe por lo que ha ganado.
Bueno, quedémonos ahí pensando eso, quedémonos con esas palabras ahí. Si traducimos corazón como ego y espíritu como nuestra identidad verdadera, puede entenderse mucho mejor. El dolor es una oportunidad de desapropiación del propio yo. Repito, el dolor es una oportunidad de desapropiación del propio yo. Aquí va a empezar a comentar, a hablar de diferentes yo. En algún momento nos puede parecer un poquito raro que existan diferentes identidades de una misma persona, pero así resumiendo, el yo pequeño, el que queremos superar, es ese yo con el que nos identificamos como nuestros pensamientos que están condicionados, es decir, la mente, ¿vale? Y luego está el yo superior o el yo que queremos alcanzar, que es pues nuestra verdadera esencia, que pase lo que pase en nuestra vida, en nuestras circunstancias, siempre va a permanecer ahí. Dice, en la medida en que lo aceptamos y lo sentimos, sin evitarlo y sin reducirnos a él, vamos tomando distancia de nuestro ego, que es esa nuestra personalidad, y dejamos espacio a lo que realmente somos, que es la presencia ecuánime, lo que os decía, la quietud, la identidad no dual, transpersonal y compartida. En cualquier caso, constituye en sí mismo una invitación a ir más allá del propio yo. Y es entonces, en la medida en que podemos asentir a esa invitación, cuando tiene lugar el milagro de la transformación, para el que no encuentro analogía mejor que lo que ocurre al gusano de seda. Esta historia es muy bonita y muy esclarecedora. Encerrado en el espacio oscuro, que es el capullo, el gusano solo siente muerte. Sin embargo, la realidad es que saldrá de esa oscuridad transformado en una hermosa mariposa. Justo cuando el gusano creía que se acababa el mundo, fue cuando comenzó su transformación más importante. Y el motor de todo ese proceso habrá sido no la inteligencia ni el esfuerzo del propio gusano, sino la sabiduría mayor de la vida. El gusano únicamente tiene que aguardar pacientemente, sin huir, sin querer entender, permaneciendo y confiando en una sabiduría que lo trasciende. De la misma manera, siempre que aceptamos el dolor y lo vivimos de un modo constructivo, aún en medio de su inevitable amargura y a pesar del miedo que lo acompaña, están comenzando a desplegarse nuestras alas. Las crisis, del tipo que sean, constituyen así para nosotros la fase de incubación. Así que podemos decir que como sociedad estamos incubando algo gordo. El estado de crisálida, en el que acontece el paso de gusano a mariposa. Por cierto, crisálida participa de la misma etimología que crisis, que posibilita que seamos transformados paradójicamente en aquello que, aunque no lo sabíamos, siempre habíamos sido. El yo sufrirá la experiencia como una muerte, y lo es así para él, como para el gusano que desaparece en el proceso, pero solo gracias a ella podrán hacer y vivir nuestra verdadera identidad, el reconocimiento y la vivencia de lo que realmente somos. Caer en la cuenta de ello es despertar, saliendo de la ignorancia y del sopor en que nos encontramos. La crisis habrá hecho de despertador. Es maravilloso cuando sale un poquito el sol. Pero es necesario e imprescindible pasar por ella, como pone de relieve, un experimento llevado a cabo precisamente con gusano de seda, tal como lo describe Alex Rovira. Lo que habla a continuación está transcrito de Alex Rovira. Como es sabido, el gusano de seda construye un capullo para luego liberarse de él y renacer como mariposa tras la metamorfosis. El proceso de transformación es extremadamente complicado porque la crisálida tiene que aplicar una enorme cantidad de fuerza con sus apenas formadas alas para romper la cáscara de seda que le ha protegido durante su transformación. Los científicos estaban intrigados acerca de qué pasaría si ayudaban a la mariposa en este proceso e intentaron asistirla para ver qué ocurría. Así, cuando llegó el momento de la liberación, abrieron artificialmente, desde el exterior, una serie de capullos. Las mariposas ilesas empezaron a hormiguear, liberadas de la seda, pero fueron incapaces de emprender el vuelo.
No se pudieron alimentar y murieron, porque no podían ni sabían volar. Ninguna de ellas fue capaz de elevarse por los aires, y como en aquel estado no podían acceder al néctar de ninguna flor, murieron de inanición. De esta prueba científica se desprende que el sobreesfuerzo, la gran cantidad de energía desplegada por las mariposas para agrietar el capullo, es necesario para que éstas confíen luego en la fuerza de sus alas. Pero si no pasan por la experiencia de hacerlo de forma autónoma, si no lo experimentan, lo que se oye por ahí es Indy, que está aquí abajo, si no lo experimentan en carne propia, no tienen ningún recuerdo ni sentido de seguridad, algo que podemos trasladar fácilmente al mundo humano. No se atreven a abandonar la seguridad que ofrece el suelo y mueren sin más. Completar el periodo de duelo desencadenado por una grave crisis, por una gran pérdida, podría ser leído como la metamorfosis, tras la cual nos liberamos de la coraza de dolor que nos contenía, pero que lentamente ha ido cayendo en el ejercicio del reconocimiento de la nueva realidad, de asumir el dolor, de encontrar un sentido para este y de constatar que a pesar de toda la vida merece la pena ser vivida, con entrega y gratitud, así como podemos vencer la cáscara de la angustia, de la tristeza y la desazón, utilizando las alas del espíritu. Todo esto, como os decía, lo transcribe del libro La Buena Crisis de Alex Rovira. Continúa, por un lado, al aceptar el dolor, creó un espacio a su alrededor que me permite observarlo en la distancia y de ese modo empiezo a percibir que no soy él. Tengo una sensación dolorosa, pero no soy ella. Es como el primer paso en cualquier estado de crecimiento, que es el de observación, es decir, el de crear... Siéntate, cara. Es el de crear una conciencia observadora que observa a esa, en particular a esa Irene, que de forma automática durante los años ha estado actuando de la misma manera, condicionada, con una serie de patrones condicionados, creando unos hábitos conductuales que se piensa una que son verdad. Entonces empezamos a crear esa... Es Indy, Nike. Empezamos a crear como primer paso esa conciencia observadora. Comenzamos a dar espacio y a observar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. A eso se refiere aquí Enrique también. Por otro lado, al constatar el sufrimiento que nace del yo, empieza a abrirse en mí una luz que me hace ver que no soy tampoco ese yo, inestable, impermanente, generador de sufrimientos inútiles que se vuelven contra él, zarandeándolo y desestabilizándolo. Indy me mira porque no lo dejo dormir. Y poco a poco, desde esa otra sabiduría más profunda, me voy haciendo consciente de que no soy nada de lo que percibo, nada de lo que pienso, nada de lo que siento y nada de lo que experimento. En nada de eso puedo encontrarme a mí mismo. No soy nada de lo que puedo observar. Soy la consciencia ecuánime en la que aparecen y desaparecen pensamientos, sentimientos y experiencias. Es innegable que todo esto tiene un cierto poder para afectarme, pero no ya de un modo absoluto, en cuanto soy capaz de asentarme en mi verdadera identidad. Siento mi ser esencial, todo aquello que pueda ocurrir a mí yo quedará muy relativizado. ¿Qué es necesario tener en cuenta para al menos no obstaculizar o abortar el proceso? Importante. Mejor aún, ¿cómo podemos favorecerlo? ¿Qué es necesario? En otro lugar he analizado las actitudes constructivas en medio de experiencias dolorosas. Aquí querría plantear un marco básico de comprensión de lo que en esos momentos suele ocurrir, a la vez que ofrecer las claves que nos permiten equivocarnos lo menos posible y favorecer lo que la vida quiere vivir en cada uno de nosotros, particularmente en los momentos de crisis. Es sabido que el término crisis proviene del griego krinein, que significa separar o decidir.
En cuanto a separación o rompimiento, la crisis constituye una encrucijada que nos obliga a repensar y replantear los hechos porque nada volverá a ser como era antes. Por otro lado, tengo entendido que el ideograma chino de crisis está compuesta por dos signos básicos. Uno de ellos significa peligro y el otro significa oportunidad. Así, aunque atravesar un estado de crisis suele ser difícil y producir temor, también conlleva un potencial enormemente evolutivo y curativo. Nos movemos en una situación peligrosa, pero al mismo tiempo muy prometedora. El presente texto quiere ser eminentemente práctico. Presentaré aún a riesgo de ser reiterativo. A estas alturas ya he asumido que ese afán repetitivo forma parte de mi propia pedagogía o modo de enseñar, diversas herramientas que nos permitan transformar el dolor en aprendizaje vital y de ese modo nos capaciten para reconocer y vivir lúcidamente lo que ya somos. Deseo profundamente que sea lo que nos ocurra, sepamos vivirlo como oportunidad, incluso como bendición, para avanzar en el doble objetivo, tal como yo lo veo, persigue toda crisis. Crecer en unificación psicológica y desidentificación del yo que habíamos hablado, el ego, la personalidad, es decir, integrar y trascender la identidad egoica. En la medida en que seamos capaces de vivir así la crisis, se operará el milagro de la transformación y el gusano se descubrirá mariposa. Habremos crecido en consciencia de nuestra identidad más profunda. Para ello necesitaremos la aportación convergente y complementaria de la psicología y de la espiritualidad, que nos ofrecen claves de comprensión y recursos prácticos con los que afrontar constructivamente lo que la vida nos depare. En último término, toda crisis trae consigo la promesa de una emergencia progresiva de nuestra verdadera identidad. En la medida en que las afrontamos constructivamente se va modificando en profundidad no nuestra identidad, siempre lo hemos sido, sino la percepción que tenemos de la misma. Así puede entenderse la frase de Viktor Frankl, rememorando la crueldad de los campos de concentración: el sufrimiento tiene sentido si tú mismo te cambias en otro. Repito, el sufrimiento tiene sentido si tú mismo te cambias en otro. Muy bien, pues hasta aquí ha sido la introducción del libro que estamos leyendo, de Crisis, Crecimiento y Despertar. Mañana a la misma hora leeremos el capítulo 1, os adelanto, que se llama La paradoja del crecimiento. Muy revelador. Bien, hay algunos capítulos que se llaman Resistencia al cambio dentro de este. Resistencia al cambio. Esto nos suena un poquito a todos, ¿verdad? La noria del ego. También nos suena, ¿verdad? Así que mañana abordaremos este capítulo, que a diferencia de lo que hemos leído hoy, que es el prólogo, pues ya van entrando más en materia, ya va entrando mucho más en contenido, en conceptos. Así que permaneceros atentos aquí todos los días a las 12 del mediodía, más o menos mientras sea posible, para ir abordando esta lectura. Deciros que más adelante incluso tiene ejercicios prácticos que podemos practicar todos juntos, ¿vale? Bueno, pues desde aquí, hoy hace un día que no sabemos si llueve o si sale el sol o qué. Os mando un besito muy grande, cuidaros mucho y lo dicho, nos vemos mañana. Chao, adiós.